Yo no puedo hablar de la historia entera, pero sí tengo muchos datos he investigado de la procedencia de la familia. Que con el tiempo, esa historia se va a perder en los franceses. Yo no tengo acuerdo en eso. Porque yo sé que con el tiempo, a medida que vayan pasando los años, esa generación que está subiendo ahora, quizá va a perder parte de la historia y su procedencia, la procedencia de su familia. Le puedo decir que yo tengo, hay muchos charcos en la familia, en la ascendencia. Por ejemplo, yo tengo datos que por los años 1860, yo tengo datos de eso, llegaron de la Canaria, llegaron a República Dominicana, los barcos. Pero no solamente llegaron a República Dominicana, sino que llegaron a La Habana. Yo tengo datos de eso. Llegaron a La Habana, ahí lo cogieron. Eso era cuando los españoles necesitaban gente para acá, para mandarlo a trabajar a la tierra, a los indios, todo eso. Por lo que llegaron a La Habana, fueron llevados a otras provincias, otros pueblos por ahí. Yo me hice mi prueba de ADN con un laboratorio de Estados Unidos que se llama Tunefría Mi. Como a las 3 semanas ellos me mandan los resultados. Sucede que es posible que los varias no tengan ascendencia genética de República Dominicana. No tienen, según los datos. Esa familia que llegó a República Dominicana la trajeron de la Canaria. De la Canaria brincaron a La Habana. Yo recibí un informe donde me localizan 8 personas que son cubanas con los mismos genes míos. O sea, es decir, con los mismos genes de los varias, los mismos genes de ustedes también. Hay muchas lagunas en la familia Varias. Te puedo decir que, por ejemplo, en Caldera, en el año 1939, llega aquí la Legión extranjera, que Trujillo lo trajo ahí, y ahí se funda la base de la Marina. Eso es histórico. Pero los que estaban ahí en esa explanada donde está la base hoy en día, habían 4 o 5 familias que eran los Varias, los Baez, los Guerreros, Pimentel, Sanz y todo ese tipo de gente que estaban vivían de la pesca. Pero el primer fundador de ese poblado fue Chupín Varias. El único, el primero que llegó ahí y se estableció ahí. Vivía en un concubinato con Bachita Díaz, que era mi abuela, vivían en Arroyo Hondo, y de ahí él se iba a pescar a ese lugar de ahí, y ahí fundó el primer ranchito. Y luego vinieron los otros. Cuando llega la Legión extranjera en 1939, Trujillo decide poner una base de la Marina. Entonces, toda esa gente que vivían ahí lo empujaron hacia las arenas, hacia las dunas. Ahí fue que se fundó el pueblo, ahí en las dunas. Y cuando ustedes van ahí, que ustedes ven un chivo y ven iguana ahí, esa explanada, así que entra para allá, esa era la calle principal de Caldera. Y a la derecha había un bar que se llamaba La Nacional. Ahí mismo está. Eso no se nota, pero está lleno de monte ahí. Yo lo recuerdo porque yo vivía en un lugar que se llama Bajo los Calabazos, que cogiendo esa callecita derecha uno cruzaba un meano y uno caía para el monte. En ese monte allá vivía una persona que el esposo de ella tenía una piara, ellos tenían abejas, y ahí vivía Clara Varias, hija del viejo Chilín. Cerca de ahí vivía mi mamá también, ahí en ese lugar. Mi mamá, nosotros nos fuimos a vivir a la capital, todo ese tipo de cosas. Hoy en día todavía queda en Caldera mucha familia Varias, legítima, Guerrero Varias, porque el padre era Rafael Guerrero, Amanda murió no hace mucho, Ricardo murió no hace mucho, y eso eran varias, y quedan varias ahí todavía. Voy a decir algo. Mi mamá, que era hija del viejo Chilín, Varias, mi abuelo, que nació en 1880 y murió en 1945. Yo nací 3 años después. Yo nací en el 48. Sucede que hay ciertas lagunas, porque el viejo Chilín llegó a tener algunas goletas
que traficaba con mercancías desde los puertos y la ASUA y una boleta que tenía, que se llamaba Luz de Oriente. Luz de Oriente se perdió cuando el ciclón de San Zenón en el muelle de San Sucia en la capital. Lo digo porque yo tengo una factura original de esa boleta. La tiene un hijo mío. Y otras cartas más que yo encontré cuando murió mi abuela Panchita en un baúl que había muchísimos documentos ahí. Yo encontré esos documentos, encontré esa factura del año 1918 de la boleta Luz de Oriente. Sí, es original, donde decía lo que llevaba para tal comerciante en Asua, como qué sé yo, manteca, gas, y después tiraba la bola también. Yo no sé, porque eso es una laguna. ¿De dónde él consiguió dinero para tener esa propiedad? Él usufructuaba los urbanitos de Sabanagüey, una tierra que vean ahí. Eso se perdió porque nadie tiene documentos de eso. No como los vecinos, que ya en este país hace más de 100 años se cercaron medio punto y eso es de ellos, esa vaina de ellos, ellos se lo quitan. Esos terrenos los usufructuaba mi abuela, esos terrenos. Al juntarse con mi abuelo, que venía recalando por ahí abajo, pues tuvieron muchos hijos. Esa fue su segunda esposa. Vivió con ella en concubinato, tuvo como 10 o 12 hijos con ella. Mi mamá antes de morir me contaba que un día ella fue a Colbanito, y lo encontró a él regando mucho dinero, billetes, porque se había mojado el dinero. Mi mamá me cuenta a mí que ella sí vio a mi abuelo con mucho dinero sacándolo en otro número. Mi tía